familia, aquí estamos nuevamente. Esta tarde te quiero recordar una palabra que dice la Escritura. El Señor Jesús expresó y dijo: sin mí nada podéis hacer. Y cuando nosotros pensamos en estas palabras dichas por el Señor Jesús, viene a mi mente una anécdota. Una ocasión, en cierto lugar de Estados Unidos, en cierta universidad, había un pastor como parte de un grupo universitario. En ese lugar, o como parte de la plantilla de maestros de ese grupo, había un profesor que él se proclamaba ateo. Él decía que Dios no existía, que no era verdad, que era una mentira. Y cuando él supo que había un hombre ahí entre sus alumnos que era un creyente, decidió abiertamente convertirlo en un blanco de persecución para él. De tal manera que cada vez que tenía oportunidad, donde se lo encontraba en el pasillo, en el salón, en los elevadores, en el estacionamiento, siempre se acercaba para reclamar, para buscar entablar un encuentro con él, y le decía y le expresaba: dime a qué horas podemos hablar, a qué horas podemos platicar para que yo pueda demostrarte que el Dios en el que tú crees no es cierto, que no es verdad, es una mentira lo que tú predicas, ese Dios no existe. Y cada vez que había oportunidad, este tipo de experiencias se daban de manera recurrente en la vida de aquel predicador y aquel profesor. Hasta que un día se encontraron en el mismo elevador. Y a la hora de encontrarse en el mismo elevador, pasó exactamente lo mismo de siempre. El profesor volvió a decirle: dime cuándo vamos a hablar, dime cuándo vamos a discutir, cuándo vamos a ponernos a platicar para demostrarte que tú estás equivocado. Cuando este predicador escucha aquellas palabras en aquel elevador, le contesta a aquel profesor y le dice: mire, si el Dios que yo predico no existe, no es verdadero, y usted en este momento tuviera una esposa que se esté muriendo de cáncer, lamentablemente su esposa tendría que morir irremediablemente, porque el único que la podría salvar, si la medicina ya no pudo hacer más, es Dios. Y si usted tuviera un hijo que tuviera problemas de drogadicción y usted hubiese hecho todo lo que esté a su alcance para ayudarle, lo hubiera llevado a centros de rehabilitación, a consejería, y hubiera usado todos los recursos que le fueran posibles para que su muchacho pudiera cambiar de vida, y el Dios que yo le predico no existe, entonces con toda la tristeza de mi corazón tendré que decirle que su muchacho no tiene esperanza. Cuando este predicador dice esas palabras, aquel profesor empieza a llorar, a derramar sus lágrimas. El predicador se sorprende, pero lo que el predicador no sabía es que precisamente aquel profesor tenía una esposa que tristemente estaba muriendo de cáncer, y tenía un hijo que lamentablemente tenía problemas severos de drogadicción. Cuando nosotros vemos esta anécdota, nos hace pensar que efectivamente lo que el Señor Jesús dijo en algún momento es verdad. Sin Dios nosotros nada podemos hacer. En algún momento podemos estar bien, parece que todo está en su lugar, parece que nada hace falta, pero el mundo da tantas vueltas que llegan momentos y circunstancias en el que todos nuestros recursos son inútiles frente a lo que tenemos delante de nosotros. Y ahí, en ese momento, cuando todos nuestros recursos son inútiles, es entonces cuando nosotros necesitamos entender que nos está haciendo falta alguien, y es precisamente Dios. Ahí donde las capacidades fallan, donde el dinero no ayuda, donde la inteligencia es limitada, donde la ciencia no puede, ahí donde todos los recursos terminan siendo inútiles, Dios puede actuar. Ahí te dejo esa palabra porque la vas a necesitar. Espero que ese Dios que puede hacer todas las cosas encuentre un lugar en tu corazón. Te deseo todas las bendiciones del mundo y del cielo y del universo que lleguen a tu vida, y que esta palabra toque tu corazón. Te saludamos desde acá, desde esta casa, donde seguimos creyendo que el Dios que predicamos es real, es verdadero, es genuino. Bendiciones.